Ok, vamos a continuar entonces con la resolución de este problema. Recordemos que nuestro objetivo es trazar el diagrama de Purvé para los pares redox cloro molecular, cloruro y ácido hipocloroso condicional cloro molecular. Entonces, bueno, ya hicimos un trazo de las curvas correspondientes a estos pares redox y mediante este trazo llegamos a la conclusión de que podíamos identificar dos zonas donde había un comportamiento distinto. La zona A, que va del intervalo de pH de 0 a 3.33, y la zona B, que va de pH 3.33 hasta 14. Y bueno, en la zona B identificamos que en esas condiciones el cloro molecular se convierte en un anfolito inestable. ¿Por qué? Porque reacciona consigo mismo. Y entonces, si el cloro no va a reaccionar consigo mismo, entonces no va a poder tener una zona de predominio, y por lo tanto tenemos que hacer una corrección que considere que las únicas especies que podrían existir en esta zona, en la zona B, serían el ácido hipocloroso condicional, es decir, protonado o desprotonado, y el ion cloruro. De estas dos especies, el oxidante sería el ácido hipocloroso condicional y el reductor el ion cloruro. Entonces, ok, vamos a realizar la modificación de este diagrama considerando la existencia ahora de este nuevo par redox. Y bueno, entonces, este par redox tendría la siguiente, estaría representado por la siguiente semireacción balanceada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá, y entonces ahora sí escribamos la semireacción balanceada para el par ácido hipocloroso ion cloruro. Ok, entonces tenemos un átomo de cloro de cada lado. En el ácido hipocloroso el cloro tiene un estado de oxidación +1. En el ion cloruro el estado de oxidación es -1. Y entonces, por lo tanto, se requieren una transferencia o una ganancia de 2 electrones en el cloro más para pasar a ion cloruro. Ahora, para balancear esta semireacción, pues agreguemos una molécula de agua del lado de los productos y un protón del lado de los reactivos. Entonces tenemos ahora ya la semireacción balanceada en masa y en carga, y pasemos entonces ahora a hacer lo siguiente. Recordemos que el ácido hipocloroso estará afectado por una reacción secundaria ácido-base de disociación, que es la que acabamos de escribir. Y bueno, la combinación de estas dos reacciones la podríamos representar como con la siguiente semireacción condicional, que sería H más HClO' más 2 electrones. Eso nos daría cloruro más agua. Ok, entonces, ¿cuál es el parámetro que nos va a indicar la espontaneidad de esta semireacción, de la semireacción condicional? Pues ese parámetro va a ser justamente el valor de potencial condicional. Entonces, el potencial condicional lo vamos a calcular tomando en cuenta, por un lado, el efecto directo por la presencia de protones en la semireacción balanceada, y por otro lado, considerando la reacción secundaria ácido-base de disociación del ácido hipocloroso. Bueno, entonces este potencial condicional será igual a, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado anteriormente respecto al cálculo de este parámetro, será igual al potencial estándar para este par, para el ácido hipocloroso cloruro. Entonces, potencial estándar para este nuevo par redox. Cabe mencionar aquí que
no conocemos el valor de potencial estándar de este par redox, pero bueno, sea cual sea su valor, a él le vamos a restar 0.06 veces el cociente del número de protones aquí en la semireacción balanceada dividido entre el número de electrones, eso multiplicado por el pH, y vamos a sumarle 0.06 veces dividido entre el número de electrones, 2, por el logaritmo, multiplicado por el logaritmo del cociente de alfa del reductor. En este caso el ion cloruro es el reductor, no tiene reacciones secundarias ácido-base, entonces su coeficiente de reacción parecitada es igual a 1. Y luego alfa del oxidante, o sea, alfa del ácido hipocloroso respecto al protón. Y como el coeficiente estequiométrico aquí en esta semireacción balanceada es de 1, entonces ahora este coeficiente de reacción para esta va elevado simplemente a la 1. Ok, entonces esta expresión es la que tendríamos que utilizar para poder nosotros obtener las ecuaciones correspondientes para realizar el trazo del potencial condicional en esta zona del diagrama para el par redox de las especies que sí son estables en este intervalo de pH. Bueno, para poder utilizar esta ecuación, aquí recordemos que el coeficiente de reacción parásita, alfa de ácido hipocloroso respecto al protón, este término nosotros ya lo conocemos. En el video anterior ya comentamos, mejor dicho, pues dedujimos cómo la expresión correspondiente a este coeficiente es igual a esta que está escrita aquí, 1 más 10 a la menos 7,5 más pH, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. 1 más 10 a la menos 7,5 más pH. Ok, bueno, para evaluar entonces el valor del potencial condicional, que hace falta conocer el valor de pH, conocer el valor de pH, el valor del coeficiente de reacción parásita, que justamente va a estar determinado también por el pH, pero además conocer el valor del potencial estándar para el par ácido hipocloroso o cloruro. Pero justamente ese término para nosotros no lo conocemos. Entonces, este término, ¿cuánto vale? Necesitamos conocerlo para poder hacer uso de esta expresión matemática. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es justamente evaluar este término. Ok, entonces vamos a hacerlo a continuación. Entonces vamos a evaluar el valor de este potencial estándar. Ok, bueno, recordemos que esta es la semireacción que nos va a interesar en este momento. Esta. Y bueno, ¿cuál es la ecuación de Nernst para esta semireacción? Bueno, simplemente si nosotros recordamos del curso de Química Analítica 1, vamos a tener aquí semireacción. Vamos a poner esto un poco más abajo para hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Y
vamos a escribir la ecuación de Nernst correspondiente a este par redox. Entonces, de acuerdo a la semireacción que tenemos aquí escrita, podemos decir que la ecuación de Nernst, recordemos simplemente que para una semireacción de este tipo, entonces la ecuación de Nernst nos dice que el potencial es igual al valor de potencial estándar. Para este caso, el potencial estándar del par ácido hipocloroso cloruro, no conocemos ese valor de potencial estándar, y luego más 0.06 dividido entre el número de electrones intercambiados en la semireacción, 2 en este caso, y eso multiplicado por el logaritmo del cociente de concentraciones de oxidante y todas las especies que estén del mismo lado del oxidante en la semireacción, y esto dividido entre la concentración del reductor, cada uno de estos términos elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. Ok, ahora nosotros conocemos cuáles son los datos que sí conocemos. Bueno, los datos que sí conocemos son los siguientes. Bueno, sabemos por ejemplo que para esta semireacción tenemos voy a acomodar simplemente nada más ahora esto para acá. Esto vamos a moverlo aquí tantito. Bueno, ok, nada más vamos a hacer aquí algunas adecuaciones. Ok, ahí está, ya lo tenemos. Bueno, ahora sí, conocemos de esta semireacción sí tenemos el valor de potencial estándar, y también de la otra semireacción que es esta. Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces estamos colocando en esta parte la información correspondiente a tres semireacciones, ¿no? A la 1, a la 2 y a la 3. ¿Ok? Entonces la primera y la segunda son las semireacciones de las que partimos y de las cuales sí conocemos el valor de potencial estándar. Y la última es la semireacción que relaciona al nuevo par que representa el nuevo par redox, pero para la cual no conocemos su valor de potencial estándar. Bueno, entonces para la primera semireacción la ecuación de Nernst correspondiente sería 1.6, que es el potencial estándar de este par, y luego eso más 0.06 entre 2 por el logaritmo del cociente de oxidante y los demás reactivos que están del lado del mismo en la semireacción dividido entre reductor. Y luego para la otra semireacción tendríamos potencial igual a potencial estándar más 0.06 entre n veces el logaritmo del cociente de oxidante dividido entre reductor al cuadrado. Ok, bueno, ahora la cuestión es la siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a combinar las ecuaciones de Nernst para las primeras dos semireacciones de tal modo que combinando a estas lleguemos a la ecuación de Nernst de la tercera semireacción. Bueno, entonces si nosotros combinamos, ¿de qué manera podríamos combinar estas expresiones para llegar a la última, a la tercera? Bueno, pues en este caso no resulta muy difícil ver que si nosotros sumamos estas dos semireacciones, estas dos ecuaciones de Nernst, estas dos ecuaciones de Nernst, ¿a qué llegaríamos? Si sumamos ambas ecuaciones del lado izquierdo nos quedaría que 2 veces
E, o sea, ¿por qué 2E? Pues E más E nos da dos veces el potencial. Y luego 1,6 más 1,4. Y luego más, tenemos estos términos logarítmicos, 0.06 sobre 2 logaritmo de todo esto y más 0.06 sobre 2 log de esto otro. Bueno, ambos términos logarítmicos tienen un factor común que es 0.06 sobre 2. Entonces eso por el logaritmo de HCLO al cuadrado por H más al cuadrado sobre CL2 más el logaritmo de Cl2 sobre cloruros al cuadrado. Ok, bueno, ahora simplemente si nosotros aplicamos las leyes de los logaritmos, pues podríamos llegar a que 2e es igual a 1,6 más 1,4 más 0.06 sobre 2. Si nosotros recordamos que el logaritmo de a más el logaritmo de b es igual a el logaritmo de a por b, entonces aquí podemos escribir el logaritmo del cociente de el producto de los argumentos de estos dos logaritmos, es decir, HCLO al cuadrado, H más al cuadrado, Cl2 sobre Cl2 por cloruros al cuadrado. Aquí vemos que este término se cancelaría y entonces llegaríamos a lo siguiente. 2e es igual a 1,6 más 1,4 más 0.06 sobre 2 veces el logaritmo de HClO al cuadrado por H más al cuadrado sobre cloruros al cuadrado. Ok, bueno, ahora tomemos en cuenta lo siguiente. También por leyes de los logaritmos, nosotros sabemos que el logaritmo de x a la a es igual a veces el logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué nos llevaría? Pues a que nosotros podemos quitar un medio. Ese un medio se convertiría en una raíz cuadrada de todo el argumento del logaritmo, y como todos los términos de ese argumento están elevados al cuadrado, pues se cancelan con la raíz cuadrada y entonces podemos proceder a quitar esos términos. Ok, entonces queda así. Y ahora este 2 que está del lado del potencial, pues para despejar el potencial podemos hacer que ese término pase dividiendo. Entonces del lado derecho tenemos dos términos, ¿no? Entonces este queda dividido entre 2 y este otro también. Ok, bueno, ahora tomemos esta expresión, regresémonos acá y veamos lo siguiente. Estas expresiones son muy similares. ¿Por qué? Porque tenemos que del lado izquierdo ambas tienen potencial, ¿no? Del lado derecho tenemos dos términos, una suma de dos términos. El primero de ellos es el potencial estándar, ¿no? Que correspondería a este cociente, y del lado derecho a todo este término que es 0.06 sobre 2, el logaritmo de concentración cociente de concentraciones de hipoclorito por H más sobre cloruros, ¿no? O sea, todos estos términos son similares en toda esta parte, ¿sale? Entonces,
O sea, eso a la conclusión que nos debe llevar es justamente a lo que estamos señalando aquí, a que el valor de potencial estándar para el par ácido hipocloroso cloruro es igual al promedio de los potenciales estándar de los dos pares redox con los que ya habíamos estado trabajando. O sea, es decir, el potencial estándar del nuevo par redox es igual a 1.5 volts. Bueno, mediante este procedimiento, que en un principio puede parecer un tanto engorroso, pero en realidad lo único que hicimos fue, repito, escribir las semireacciones de los pares redox que ya conocíamos y del nuevo par. Luego escribir las ecuaciones de Nernst correspondientes a cada una de estas semireacciones. Posteriormente combinamos las ecuaciones de Nernst de los pares redox con potenciales estándar conocidos para, a partir de combinar estas dos expresiones, llegar a la ecuación de Nernst del nuevo par redox. Y simplemente, pues con un poco de álgebra, lo que logramos fue, por medio de la igualación de estas dos expresiones, pues averiguar, o mejor dicho, llegar a la conclusión de que el valor de potencial estándar del nuevo par redox es igual al promedio de los potenciales estándar de los otros dos pares. Entonces, ok, teniendo esto en mente, ahora sí podemos aquí decir, bueno, esto ¿cuánto valdrá? Esto a partir de ahora pues ya no es una incógnita. Este valor es igual a 1.5 volts. Ok, entonces tomemos esta expresión y trabajemos con ella. Entonces vamos a ponerla aquí. Esta expresión es la que corresponde a este par. Y entonces vamos a trabajar ahora con la parte de la corrección del diagrama, considerando el nuevo par redox. Y bueno, entonces es lo que tenemos, esa información es la que tenemos aquí. Entonces, bueno, quedamos en que este diagrama tiene que ser corregido. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí. Entonces nada más denme unos momentos para poder hacerlo. Ok, entonces tenemos ya aquí la información, tenemos el diagrama. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué cosa? Bueno, estos dos tenemos que desaparecer las líneas que están aquí dibujadas a partir de la zona B. Entonces, bueno, pues para ello vamos a regresar esto a este valor de pH. Esta línea va a quedar recortada hasta un pH de 3.33. Esta parte la podemos borrar. Y esta otra línea pues va a quedar con la misma pendiente, pero recortada hasta valor de pH de 3.33. Ok, entonces ahora en la zona B tenemos que dibujar el nuevo
la nueva curva, la curva que corresponda al nuevo par redox, perdón. Y bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces en toda la zona B es que tendremos que utilizar ¿qué cosa? La información correspondiente al nuevo par redox, que está representado en esta semireacción, cuyo valor de potencial condicional está dado por esta expresión. Ahora, pues aquí simplemente tenemos ahora que decir esta expresión, ya debido a que involucra el alfa del ácido hipocloroso, pues implica tomar en cuenta ¿qué cosa? Pues que debido a la aproximación por zonas de predominio, ¿qué nos decía la aproximación por zonas de predominio? Bueno, que la especie que sufre una reacción secundaria, es decir, el ácido hipocloroso, es lo que tenemos acá. Entonces, la aproximación por zonas de predominio para el ácido hipocloroso básicamente va a consistir en tomar en cuenta dos zonas de pH que son de 0 a 7,5 y de 7,5 a 14, ¿no? Donde predomina el ácido hipocloroso y el hipoclorito, respectivamente. Luego, con esa información, podremos nosotros calcular el valor de potencial condicional para cada una de las zonas. Ahora, considerando qué cosa, pues el valor aproximado de alfa del ácido hipocloroso. Entonces, como ya habíamos trabajado con esa aproximación y pues recordemos que las expresiones aproximadas para el coeficiente de reacción parásita en la zona 1 y 2 son las que están aquí señaladas. Ahora, en la zona 1, el potencial condicional para este nuevo par estará dado por toda esta expresión, ¿ok? Entonces, en la zona 1, ¿qué tendremos? Que debido que vamos mejor a pasar todo esto aquí abajo para que sea un poco más claro, y esta expresión vamos a colocarla aquí también. Bueno, entonces en la zona 1, ¿qué va a pasar? Que debido a que el coeficiente de reacción parásita para el ácido hipocloroso es 1, entonces todo este cociente es igual a 1, y debido a que ese cociente es igual a 1, el logaritmo es igual a 0. 0 por 0.06 sobre 2, pues también nos da 0, entonces todo este término queda anulado, y entonces pues eso nos llevaría a que el potencial condicional en esa zona sería igual simplemente a 1,5 menos 0.06 sobre 2, o sea, menos 0.03 veces el pH, ¿ok? Entonces tendríamos esto, 1,5 menos 0.03 veces el pH, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en la zona 2? Entonces, en la zona 2, vamos a tomar nuevamente esta expresión y vamos a decir entonces, en la zona 2 el coeficiente de reacción parásita es básicamente 10 a la menos 7,5 más pH, ¿ok? Entonces eso nos lleva a lo siguiente, a que el potencial condicional es igual a 1,5 menos 0.03 veces el pH, y luego más 0.06 más 0.03 log de 1 entre 10 a la menos 7,5 más pH, ¿no?
o bien podemos también valiéndonos de las leyes de los logaritmos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el log de 1 entre a, pues eso es lo mismo que menos log de a. ¿Okay? Si aplicamos esa regla, entonces podemos aquí cambiar el signo de este término y entonces pues pasar aquí al numerador este otro término. ¿Sale? Bueno, habiendo hecho eso, entonces el logaritmo base 10 y la potencia de 10 se cancelan y llegamos entonces a que 0' es igual a 1,5 menos 0.03 veces el pH menos 0.03 veces menos 7,5 más el pH. ¿Ok? Entonces, si desarrollamos esa expresión, vamos a llegar a algo como esto. Vamos a llegar a el potencial condicional es igual a 1.725 menos 0.06 veces el pH. ¿Ok? Entonces, ahora esta expresión es la que va a definir el valor de potencial condicional en la zona 2 para el nuevo par redox. Y bueno, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es valernos de estas dos ecuaciones para realizar el trazo aquí. ¿Ok? Entonces, en la zona B, que es donde vamos a llevar a cabo la corrección de este diagrama, vamos a tener dentro de la zona B, nada más déjenme aquí recordarles que la línea en rojo representa el valor de E0' para el par cloro-cloruro, la línea en azul representa el potencial condicional para el par ácido hipocloroso condicional cloro, y ahora en verde vamos a poner las líneas correspondientes al potencial condicional del nuevo par redox, que es ácido hipocloroso condicional cloruro. ¿Ok? Recordemos que esta línea en verde va a representar a un nuevo par redox. ¿Y por qué un nuevo par redox? Porque el cloro en esta zona del diagrama es inestable. Bueno, entonces dentro de la zona B vamos a tener una ecuación que corresponde ahora a la zona 1 romano, que va de pH 0 a 7,5, y luego la otra ecuación que corresponde a la zona 2, que va de 7,5 a 14. Entonces, aunque la zona 1 va de 0 a 7,5, esta ecuación va a aplicar solo desde donde empieza la zona B, es decir, de 3,33 hasta 7,5, ¿no? Entonces aquí tendremos la zona 1 y luego la 2 desde 7,5 hasta 14. ¿Ok? Entonces recordemos, bueno, pongamos aquí, mejor dicho, estas expresiones. Pongamos estas expresiones para que sea más claro lo que vamos a hacer, y luego pues simplemente procedamos a hacer las gráficas. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta expresión de la zona 1, 1,5 menos 0.03 veces el pH. Vamos a utilizar simplemente la información de dos puntos, que serían los límites inferior y superior de esta zona 1 comprendida dentro de la zona B. Entonces 1,5 menos 0.03 veces pH 3,33 nos da, ¿qué cosa? 1,4, que es justamente la intersección de estas dos rectas, la roja y la azul. Pero luego, si sustituimos aquí un valor de pH de 7,5, que es el límite superior de esta zona, tendríamos un valor de 1,275, ¿no?
Entonces aquí en 7.5 tendríamos 1.275, que estaría más o menos por acá, más o menos por ahí. Entonces si trazamos una recta desde aquí hasta acá, ahí tendríamos representada la variación del potencial condicional del nuevo par redox en esa zona de pH. Pero luego, si nos vamos a la siguiente zona, tendríamos esta otra ecuación, unos 7.25 menos 0.06 veces el pH, y ahora utilicemos, como sabemos que esta curva es continua, entonces ya tenemos el primer punto, que es el límite inferior el límite superior de la zona anterior, y ahora para pH 14, sustituyendo sobre esta ecuación, llegaríamos a un valor de 0.885, prácticamente 0.9. Entonces tendríamos aquí en 14 más o menos por aquí, ¿no? el valor de potencial condicional. Y entonces ahora sí vamos a unir estas líneas, vamos a unirlas. Ok, ahí está. Entonces este sería el diagrama de potencial condicional en función del pH corregido porque ya estamos tomando en cuenta la dismutación. Ahora resta decir ahora simplemente otra cuestión que es muy importante, y es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros convertir esta gráfica en un diagrama de Purvé? Bueno, el diagrama de Purvé es un diagrama, como lo dijimos en el video anterior, un diagrama de potencial en función del pH. Entonces, vamos nada más aquí a quitar algunas cosas. Todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros decimos ahora, este eje donde está representada aquí la variación del potencial condicional representa también una escala de potencial, entonces tenemos aquí en Y, en el eje Y, la escala de potencial, y aquí tenemos pues ya representado cómo varía el potencial condicional en función del pH. Entonces recordemos simplemente que sobre una escala de potencial, el par oxidante reductor te coloca en qué posición, en el valor de potencial estándar, pero si nosotros tomamos en cuenta el efecto del pH, la posición del par ox'-red' es sobre el valor de potencial condicional, de tal modo que se sigue cumpliendo que el oxidante, en este caso prima o condicional, predomina valores de potencial mayores a potencial condicional, y el reductor condicional a valores de potencial menores al potencial condicional. Bueno, entonces, dicho esto, pues ¿qué es lo que habrá que completar ahora aquí? Pues simplemente lo siguiente: sobre la línea azul, que representa el potencial condicional del par ácido hipocloroso condicional cloro, entonces a potenciales superiores a los que marca esa línea, es decir, en toda la región por encima de esta línea, predominará el oxidante de ese par, es decir, el ácido hipocloroso. A potenciales menores de esa línea, es decir, en toda esta área, predominará ¿quién? El reductor de ese par, es decir, el cloro molecular. Bueno, vamos a
escribirlo así. Ok. Luego, para la línea en rojo, a potenciales mayores a los que marca esta línea, es decir, en la región pues que está por encima de la línea en rojo y por debajo del azul, predominará el oxidante de ese par, que es el cloro. Eso ya lo tenemos marcado, y por debajo el ion cloruro. Entonces vamos a colocarlo aquí. Y luego para la línea en verde, o la curva en verde, tenemos que el oxidante es ácido hipocloroso condicional. Eso ya lo teníamos aquí marcado en azul. Entonces para la curva en verde tendríamos que, sobre toda esta parte, tendríamos nuevamente HClO' como especie predominante, y por debajo al cloruro. Eso también ya lo tenemos marcado. Ahora simplemente hay que aquí diferenciar qué cosa, que el ácido hipocloroso condicional puede existir de diferentes formas dependiendo del pH. Si el pH es mayor a 7.5, entonces ¿qué va a pasar? Pues esa especie estará desprotonada. ¿Ok? Entonces simplemente al nosotros considerar que el eje Y se convierte en una escala de potencial, nos vemos en la necesidad de marcar a las diferentes especies que predominan en cada región del diagrama. ¿Ok? Entonces esto es el diagrama de Purvé. Y bueno, con esto queda respondida la primera pregunta del problema. Y bueno, entonces esta primera pregunta, que era trazar el diagrama de Purvé, es la que acabamos de contestar. Indicar el intervalo de pH en el que una disolución acuosa de cloro es estable es una pregunta que en realidad ya respondimos, porque desde que estábamos haciendo el diagrama preliminar, donde nos dimos cuenta que había dos zonas y que para las cuales la zona B correspondía a la dismutación del cloro. Bueno, pues eso simplemente nos indica que en la otra zona, en la zona A, donde este fenómeno no ocurre, es el intervalo a esa zona le corresponde el intervalo de pH donde el cloro es estable, es decir, de pH 0 a 3.33. Entonces la respuesta al inciso B es pH desde 0 hasta 3.33. Y bueno, finalmente la respuesta al inciso C es lo que vamos a ver en el siguiente video.